Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bendición y porque nos da el privilegio de dedicarnos al estudio de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente al estudio de tu santa Torah. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el Pirkei Avot, que es la ética de los padres, un documento, un tratado judío del Talmud, y estamos estudiando desde una perspectiva mesiánica. ¿Mm? Hoy vamos a estudiar empezar con el capítulo 2. Como ustedes saben, no estamos estudiando cada versículo de cada capítulo o cada Mishnah de cada capítulo. ¿Mm? Porque, pues, imagínense, nos tardaríamos años acá y pues la idea es abordar otros temas. Y, pero vamos a tratar de leerlo, ¿ok? En la clase pasada vimos la Mishnah 1, el capítulo 1, la Mishnah 1. Hablamos de las tres cosas que más que todo de ser deliberado en el juicio, levantar muchos discípulos y construir un cerco alrededor de la Torá. Y también vimos en la siguiente clase la Mishnah número 2 del capítulo 1, que hablaba sobre las tres cosas sobre las cuales existe el mundo, que es sobre la Torá, el servicio en el templo y sobre la práctica de las buenas obras. ¿Mm? Hoy quiero que hagamos algo, o sea, vamos a mirar si nos alcanza el tiempo el capítulo 2, pero quiero que leamos el Pirkei Avot. Entonces, para ese efecto, necesito hacerles unas preguntas. Yo hice la traducción de un Pirkei Avot del inglés al español, con una traducción más o menos suave, y quiero que ustedes, si me pueden facilitar los emails de ustedes. Permítame a ver dónde está aquí. Estoy buscando dónde está el chat. No lo encuentro. Ah, ya aquí está. Entonces, ahí. Escriban por favor los emails de cada uno ahí en el chat. Con eso me queda más fácil copiar y pegarlos y les puedo enviar el material del Pirkei Avot. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes van escribiendo sus emails, voy a mostrarles el material. Este lo hice hoy, entonces estoy corrigiendo cosas, sí, pero lo hice más que todo para la clase. ¿Listo? Eso, sigan escribiendo ahí sus emails, todos. Y ya si una persona llega nueva o algo, pues lo añadimos a la lista. Entonces, este que ven ahí en pantalla es el Pirkei Avot en español. Entonces dice aquí, traducción del hebreo al inglés por el doctor Joshua Kolb, que es de dominio público esa traducción, y yo lo traduje al español de esta traducción al inglés. Entonces, esta es la cuestión, este es el deal que les tengo. Bueno, entonces vamos a empezar a leerlo. Recuerden, antes de empezar a leerlo, quiero recordarles que el Pirkei Avot, tanto el Pirkei Avot como ningún otro documento del Talmud es un reemplazo ni para la Torá ni para el Nuevo Testamento. ¿Ok? El Talmud para nada tiene más autoridad que el Nuevo Testamento. Entonces, esto es simplemente la manera como los sabios judíos entendieron el Talmud. Perdón, estoy aquí mirando, cómo los sabios judíos entendieron la Torá y hacían comentarios de la Torá. ¿Listo? Entonces, porque usted va a encontrar principios acá que usted va a decir, oh, pues con esos principios puede uno regirse de manera moral. ¿Y para qué necesita el Nuevo Testamento? Sí, lo que pasa es que tú puedes vivir moralmente y éticamente muy bien, pero eso no quiere decir que tus pecados hayan sido perdonados. Para que tus pecados sean perdonados, tienes que aceptar el sacrificio de Yeshua.
y por medio de la sangre de Yeshua. No hay otra manera que tus pecados sean perdonados. Entonces, sin perdón de pecados, no hay nada, ¿sí? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Una persona que no puede decir, yo vivo una vida moralmente sana si no se ha arrepentido, porque no puede existir moral si no existe Dios. Y tú no puedes estar moralmente bien si no has sido perdonado, que la moral tiene que ver mucho con la santidad de Dios. ¿M? Tú no puedes establecer moral sin santidad. Ese es el principio de la moral de la Torá, que el Eterno quiere que seas perfecto, pero quiere que seas santo. Entonces, no quiero que se me vaya. Yo hago mucho esta aclaración porque he visto a muchos desviarse por este camino. Bueno, hay muchas personas, muchos maestros mesiánicos, sí, del movimiento de Torá, que no enseñan Talmud y Pirkei Avot por el temor a que la gente se vaya a desviar en el judaísmo. A mí ese es el otro extremo que me parece tonto. Se están perdiendo de una riqueza literaria y de una riqueza del pueblo de Israel que ha estado ahí por siglos. ¿M? El Pirkei Avot fue escrito mucho después que el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero aún así refleja este sentido de la mentalidad hebrea del primer siglo y de los primeros 3 siglos después de Yeshua. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, creo que tengamos claro y siempre lo voy a enfatizar en cada una de las clases. Listo, empecemos con el capítulo 1. Entonces, ya saben, Pirkei Avot, Ética de los Padres, capítulo 1. Aquí en hebreo dice Perej Aleph. Perej es capítulo, Aleph es 1. ¿Ok? Que en hebreo usted lo encuentra así. O usted va a escuchar que dicen en Avot Perej Aleph. ¿Usted qué es eso? Ah, es el tratado del Pirkei Avot, el capítulo 1. Usted, Avot Perech Aleph Mishnah Aleph. ¿Qué es eso? Pues Avot, el tratado de Pirkei Avot, capítulo 1, en la Mishnah o el versículo número 1. Entonces no se asusten si escuchan eso, porque si ustedes de pronto ven algún comentario o algún comentarista judío en internet o algo, para que ustedes ya sepan, ya sé que está hablando este man. ¿Listo? Entonces, capítulo 1, verso 1 dice, Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué, Josué a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Dijeron 3 cosas. Sé paciente en la administración de la justicia, forma muchos discípulos y haz una cerca alrededor de la Torá. Cuando encuentren algo aquí en corchetes, así quiere decir que en el hebreo no aparece esa palabra, sino que a manera de entender en la traducción se introduce esto para que en español tenga más sentido. ¿Ok? Verso 2. Shimón el justo fue uno de los últimos de los hombres de la gran asamblea. Solía decir, el mundo se sostiene en 3 cosas, la Torá, el servicio del templo y la práctica de actos de piedad. Antígono, un hombre de Sojo, recibió la tradición oral de Shimón el justo. Solía decir, no sean como los siervos que sirven al amo con la expectativa de recibir una recompensa, sino que sean como los siervos que sirven al amo sin la expectativa de recibir una recompensa, y que el temor del cielo esté sobre ustedes. Entonces, si ven que no es que siga un tema común, cada versículo casi que tiene un tema separado, a veces siguen una línea de tema y pero después lo corta. Yosef bien Joaser, un hombre de Zereda, y José ben Johanán, un hombre de Jerusalén, recibieron la tradición oral de ellos, es decir, Shimón el justo y Antígono. José ben Joser solía decir que tu casa sea un lugar de reunión para sabios, y siéntate en el polvo de sus pies, y bebe sus palabras con sed. Este concepto lo entendían en la época de Yeshua, o sea, cuando llegaba una persona sabia a la casa de ellos era un honor. Por eso Yeshua le dice a sus apóstoles, sacúdase los pies y no los reciben, porque era un honor. ¿M? Y también ven que aquí el versículo 4 sí sigue la línea del versículo 3, entonces unas veces la sigue, otras no. Sigo, 5. Yosef ben Johanán, un hombre de Jerusalén, solía decir que tu casa esté ampliamente abierta y que los pobres sean miembros de tu hogar. No entables demasiada conversación con mujeres. Dijeron esto con respecto a la propia esposa. ¿What? ¿Cuánto más?
se aplica esta regla, aquí viene el punto, con respecto a la esposa de otro hombre. Ese es un bonito principio. De aquí dijeron los sabios, mientras un hombre se dedica a demasiada conversación con mujeres, se causa mal a sí mismo, descuida el estudio de la Torá y al final heredará Gehenna. Gehenna es el infierno. Entonces, pues ahí tienen ustedes para indagar por qué con la propia esposa, porque pues en aquella época estudiar, leer, hablar con la esposa decían que te distraía el estudio de Torah, era una cuestión súper radical, pero me quedo con la parte que dice que un hombre no debe hablar muchísimo con una mujer que no sea su esposa. Verso 6 dice, Yehoshua ben Peraía y Nitai el Arbelita recibieron la tradición oral de ellos. Yehoshua ben Peraía solía decir, designa para ti un maestro, adquiere para ti un compañero y juzga a todos los hombres con la balanza inclinada a su favor. Uf, en el Nuevo Testamento tenemos mucho que decir a favor de esto. Nitai, verso 7, el Arbelita solía decir, mantén distancia de un vecino malvado, no te apegues a los impíos y no abandones la fe en retribución divina. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si no te va bien, dice, entonces me voy, me aparto de ti, Señor. O esta congregación no me gustó, me aparto de ti, Señor. Ya querías apartarte de él, estabas buscando era una excusa. Verso 8 dice, Yehudá ben Tabai y Shimón ben Shetach recibieron la tradición oral de ellos. Yehudá ben Tabai dijo, no, como juez, desempeñes el papel de abogado. Y cuando los litigantes estén ante ti, míralos como si fueran ambos culpables. Y cuando se retiren de tu presencia, míralos como si fueran ambos inocentes, cuando hayan aceptado el juicio. ¿Sí ve? Mucha sabiduría buena. Shimón ben Shetach 9 solía decir, sé minucioso en la interrogación de los testigos y ten cuidado con tus palabras, no sea que de ellas aprendan a mentir. Mm. Ten cuidado con tus palabras, no sea que de ellas aprendan a mentir. Cuando uno da un falso testimonio y le enseña a mentir a otros. Shemaía y Aftalión recibieron la tradición oral de ellos. Shemaía solía decir, ama el trabajo, odia actuar con superioridad y no intentes acercarte a la autoridad gobernante. Aftalión solía decir, sabios, tengan cuidado con sus palabras, no sea que incurran en la pena del exilio y sean llevados a un lugar de aguas malvadas y los discípulos que los sigan beban y mueran, y así se profane el nombre del cielo. Hilul Hashamain es profanar el nombre del cielo. ¿Mm? Eso quiere decir que si uno le enseña error a las personas vivirán en error y se profana el nombre del cielo. O sea, los llevan al error. ¿Cuántos están cayendo en esto? Porque y eso no solamente los que enseñan error, sino los que no enseñan a las personas a pensar por sí mismas, a tomar las riendas de su fe, sino quieren que el pastor viva la fe por ellos. Verso 12 dice, Gilel y Shammai recibieron la tradición oral de ellos. Gilel solía decir, sé de los discípulos de Aarón, amando la paz y buscando la paz, amando la humanidad y acercándola a la Torá. No sé qué diría Shammai. Shammai era mucho más estricto y le era un hombre, era un bacán. Verso 13 dice, también solía decir, el que hace de su nombre, el que hace que su nombre sea grande, causa que su nombre sea destruido. El que no añade a su conocimiento, causa que éste cese. El que no estudia la Torá, merece la muerte. El que hace uso indigno de la corona del conocimiento pasará. Muerte espiritual, ¿no? Que no estudia la Torah, pues obviamente merecerá la muerte espiritual porque descuida su salvación. Verso 14. También solía decir, si no hay para mí, ¿quién lo será? Pero si soy para mí mismo, solamente, ¿qué soy? Si no es ahora, ¿cuándo? Dichos judíos. Estos son dichos del tercer siglo. Sí, si no es ahora, ¿cuándo? No sé cuántos ustedes han escuchado eso. Vamos a encontrar muchos dichos que a ustedes se les va a hacer familiares. Acuérdense que los judíos se esparcieron por todo el mundo y llevaron estos dichos. Verso 15, Shammai solía decir, haz de tu estudio de Torah una práctica fija, habla poco, pero haz mucho.
y recibe a todos los hombres con un semblante agradable. Entonces, mire, aquí está el que el secreto para las ventas. Verso 16. Rabán Gamaliel solía decir, designa para ti un maestro, evita la duda y no acostumbres a diezmar a ojo. Shimón, su hijo, solía decir, toda mi vida crecí entre los sabios y no he encontrado nada mejor para una persona que el silencio. El estudio no es lo más importante, sino las acciones. Quien se entrega a demasiadas palabras provoca el pecado. Qué sabio. Rabán Shimón ben Gamaliel solía decir, sobre tres cosas se sostiene el mundo, sobre la justicia, sobre la verdad y sobre la paz. Como se dice, ejecuta su juicio y verdad y paz en tus puertas. Zacarías 8:16. Entonces, mire, este verso refleja la esencia del Talmud y de, por ejemplo, el Pirkei Avot. Sí, que ellos, es la forma como ellos interpretan la Torá. Zacarías es un profeta de la Torá, de la Tanaj. Entonces, es eso, no es que estas palabras del Pirkei Avot sean inspiradas palabra de Dios, no, es como ellos interpretan y entendían la palabra de Dios desde su contexto hebreo. Y esa es la riqueza que tenemos que aprender nosotros. Bueno, ya alcanzamos a leer el capítulo 2. Capítulo 2, Perej Bet, dice, Rabí dijo, ¿cuál es el camino recto que un hombre debería escoger para sí mismo? Aquel que es un honor para la persona que lo adopta y por el cual le honra a él también ante los demás. Y ten cuidado con un mandamiento leve como con uno grave, porque no conoces la recompensa por el cumplimiento de los mandamientos. Además, considera la pérdida que puede ser sostenida a través del cumplimiento de un mandamiento contra la recompensa que conlleva y la ganancia que puede ser obtenida a través de la comisión de una transgresión contra la pérdida que conlleva. Reflexiona sobre tres cosas y no caerás en las garras del pecado. Sabe lo que hay sobre ti, un ojo que ve, un oído que oye, y todos tus actos están escritos en un libro. Este es el que vamos a estudiar hoy, después de que leamos el capítulo. El verso 2 dice, Rabán Gamaliel, el hijo de Rabí Yehudá Hanasí, dijo, excelente es el estudio de Torá cuando se combina con con una ocupación mundana. Mire, que tu trabajo no te impida estudiar Torah. Combínalo. Por eso es que hay una tradición ahorita que se llama Daf Yomi y es que se estudia el Talmud mientras la gente va para el trabajo en los buses, mientras que, porque es que esto siempre ha existido, los rabinos siempre, o sea, desde la época de los levitas, ¿cuál ha sido la labor de los que enseñamos? Tratar de que Israel estudie Torah, tratar de que Israel lleve el cumplimiento de Torah a su trabajo a todas partes. Y hoy en día que tenemos tantas herramientas hay que hacerlo. Entonces los rabinos dijeron, no, pues el Daf Yomi hizo un movimiento que dijeron, vamos a llevar la Torá y el estudio de Torá al trabajo de las personas. Sí, o sea, combínala. Al final llega a ser descuidado y se convierte en la causa del pecado. Sí, entonces combínala. Porque siempre en el pueblo de Israel está la cuestión de que cuando una persona está estudiando Torah y se dedica a los negocios, tiene tendencia a ponerle más atención a los negocios y descuidar el estudio de Torah. Entonces, no haz una cosa sin descuidar la otra, ¿sí? Entonces, no descuides tu estudio de Torah por causa del trabajo. Entonces, para eso estamos nosotros, para eh, proveer el environment, ¿sí? El ambiente, para que todos podamos estudiar Torah juntos, proveer las herramientas, el tiempo, la comunidad, las personas, la clase para estudiar juntos, con el objetivo que no descuidemos el estudio de la Torah. Todos los que trabajan con la comunidad deben trabajar con ellos por el bien del cielo, porque el mérito de sus antepasados los sostiene a la comunidad y la rectitud de ellos los antepasados perdura para siempre. Y en cuanto a ti, Dios en tal caso dice, te considero con una rica recompensa como si tú mismo hubieras realmente logrado todo. Pues aquí está hablando que pues de la relación, aquella relación como es el Talmud que no me acuerdo cuáles las tribus, creo que era Rubén. Había uno que estudiaba y otros se iban a trabajar.
y que dice que hicieron un pacto entre ellos dos, una promesa. Dijeron, bueno, tú te dedicas a la Torá y al estudiar y cuando yo llegue a trabajar tú me la enseñas. Sí, porque ellos vivían en otras partes y no alcanza. Ah, sí, creo que fueron los dos que vivieron al otro lado del Jordán, que no vivieron cerca de Jerusalén, sino se quedaron al otro lado del Jordán, hicieron ese pacto, entonces uno estudiaba, el otro enseñaba porque no alcanzaban a ir donde los levitas que les enseñaran Torah. Después fue que los levitas se esparcieron por todas las ciudades, o sea, no solamente servían en Jerusalén, sino cuando no tenían tiempo de servicio en el templo, tenían que ir a otras ciudades. O sea, no es que no estoy de servicio en el templo y estoy de vacaciones, iban a servir a otras ciudades. Bueno, es que uno cuando enseña esto nunca tiene vacaciones, la verdad. Pero iban a servir a otras ciudades, esos lugares fuera de Jerusalén que se llamaban Ma'amadot, aún antes de las sinagogas. Primero antes de las sinagogas existían estos sitios llamados Ma'amadot. Después del exilio babilónico, ellos empezaron vino el concepto de la sinagoga que perdura hasta hoy en día. Verso 3: ten cuidado en tus tratos con las autoridades gobernantes porque no hacen amistad con una persona excepto por sus propias necesidades. Parecen amigos cuando es de su interés, pero no se apoyan a un hombre en la hora de su angustia. Sí, amigos, amigo el ratón del queso. Esta es la versión colombiana. Solía decir, haz su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él haga tu voluntad como si fuera suya. Aparta tu voluntad ante su voluntad para que Él pueda apartar la voluntad de otros por el bien de tu voluntad. Wow. Gilel dijo, no te separes de la comunidad, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, no juzgues a tu prójimo para que hayas llegado a su lugar. Perdón, no juzgues a tu prójimo hasta que hayas llegado a su lugar. O sea, no juzgues a otros hasta que no estés en los zapatos de él. No digas no digas al que no se pueda entender confiado, perdón, no digas algo que no se pueda entender confiando en que al final será entendido, ¿no? No digas, cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo libre estudiaré, porque quizás no tengas tiempo libre. Qué bueno este. 5 dice, solía decir, un bruto no teme al pecado. ¡Ah, qué bueno este! Un bruto no teme al pecado, ni una persona ignorante es piadosa, ni una persona tímida puede aprender, ni una persona impaciente puede enseñar, ni alguien que se dedica demasiado a los negocios se volverá sabio. En un lugar donde hay hombres, esfuérzate por ser un hombre. Ya que nos están sacando el tiempo. Además, vio un cráneo flotando sobre la superficie del agua y le dijo, ¿por qué ahogaste a otros? Te ahogaron a ti y al final los que te ahogaron a ti también serán ahogados. 17. Solía decir, cuan más carne, más gusanos, cuanta más propiedad, más ansiedad, cuantas más esposas, más brujería, cuantas más esclavas, más lujuria, cuantas más esclavos, más robo, cuanta más Torá, más vida. Cuanto más te sientes en compañía de eruditos, más sabiduría, cuanto más consejo, más entendimiento, cuanta más caridad, más paz. Si uno adquiere un buen nombre, ha adquirido algo para sí mismo. Si uno adquiere para sí mismo conocimiento de Torah, ha adquirido vida en el mundo venidero. Entonces hay proverbios y también hay dichos de rabino. Entonces aquí esta es una clásica fórmula como habla el Pirkei Avot. Dice, el rabino tal decía, dice, Rabán Yohanan ben Zakkai recibió la tradición oral de Hillel y Shammai. Solía decir, si has aprendido mucha Torah, no te atribuyas el mérito porque para tal propósito fuiste creado. Que yo sé mucho Torah, ¿no? Pues para eso fue creado. Rabán Yohanan ben Zakkai tenía 5 discípulos y eran estos: Rabbi Eliezer ben Hircano, Rabbi Yoshua ben Hananía, Rabbi Yose. Este Rabbi Yoshua ben Hananía dicen que era hijo de una vaca.
pero es una enseñanza, después la miraremos. Rabí Yosé, el sacerdote, Rabí Shimón ben Natanael y Rabí Eleazar ben Araj. Rabí ben Yohanan solía enumerar sus virtudes sobresalientes. Rabí Eliezer ben Hircano era una cisterna enlucida que no pierde ni una gota. Rabí Yehoshua ben Hananía, dichosa la mujer que lo dio a luz. Rabí Yosé, el sacerdote, es un hombre piadoso. Rabí Shimón ben Natanael es uno que teme al pecado. Rabí Eleazar ben Araj es como un manantial que siempre gana fuerza. Rabí Johanán solía decir, si todos los sabios de Israel estuvieran en un platillo de la balanza de Rabí Eliezer ben Hircano, en el otro platillo él pesaría más que ellos. Abba Shaul dijo en su nombre, así todos los sabios, si todos los sabios de Israel estuvieran en un platillo en la balanza, Rabí Eliezer ben Hircano, también con ellos, Rabí Elazar ben Araj, en el otro platillo, él pesaría más que todos ellos. Esto refleja cómo aprecia el pueblo de Israel a sus rabinos. Rabán Yohanan, verso 9, les dijo, salgan, observen cuál es el camino correcto que un hombre debe aferrarse. Rabí Eleazar dijo, un buen ojo. Rabí Yoshua dijo, un buen compañero. Rabí Yoshe dijo, un buen vecino. Rabí Shimón dijo, previsión. Rabí Eleazar dijo, un buen corazón. Rabí Yohanan les dijo, prefiero las palabras de Eleazar ben Araj, porque sus palabras están incluidas las de ustedes. Entonces, Ben Araj, ¿qué dijo? Rabí Yohanan les dijo, salgan y observen cuál es el camino malo que un hombre debe evitar. Entonces Rabí Eliezer dijo, un mal ojo. Y Rabí Yoshua dijo, un mal compañero. O sea, hay que evitar un mal compañero. Rabí Yosef dijo, un mal vecino. Rabí Shimón dijo, quien pide prestado y no paga, ese evítelo. Porque quien pide prestado a un hombre es como quien pide prestado a Dios. Bendito sea él. Como se dice, el malvado pide prestado y no paga, pero el justo trata con generosidad y da. Salmo 37. Rabí Eliezer dijo, hay que evitar un mal corazón. Rabí Yohanan dijo, les dijo, prefiero las palabras de Eleazar ben Araj, porque en sus palabras están incluidas todas las de ustedes. Estoy buscando a Yohanan ben bueno, después lo busco, Rabí Yohanan ben Araj, Rabí Eleazar ben Araj. Creo que está más arriba. ¿Estaba ahí? Ah, sí. Y Rabino Severa es como un manantial. No, ahí está como exaltando a los rabinos. Bueno, después lo buscamos. Pero este es interesante también porque hay varias cositas ahí. Por ejemplo, un mal ojo. ¿Un mal ojo qué es? Entonces, un mal ojo es una persona, bueno, eso se puede interpretar con varias cosas, ¿no? Porque hay una cosa supersticiosa que decían que hay personas que tenían mal de ojo, o sea, que miraban y como que maldecían y deseaban el mal. Y yo no sé, pero en otros países, pero en Colombia, por ejemplo, en los pueblos muy lejanos y en Venezuela también, cuando un niño nacía en los pueblos, por allá lejos de la ciudad, le ponían un lacito ahí rojo y en Venezuela era con una manita, como una manito, es una cosa súper rara, que era para el mal de ojo. Y cuando uno va a Israel, los rabinos le dicen verajá, 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 entonces es que hacen una verajá y te ponen ahí una cosa y es que para el mal de ojo, que es decir, para la envidia de otros o si alguno te desea el mal y todas esas cosas. Entonces es una cuestión ahí supersticiosa que ellos tienen, pero también el mal de ojo es que te libre de una persona que tiene, como dice la gente, una mala vibra, ¿no? Que tiene como que son malos o que miran mal, que no miran con las cosas buenas, pues miran solo lo malo. Verso 10, cada una de nuestras cosas, el Rabí Eliezer dijo, que el honor de tu amigo te sea tan querido como el de tu propio, o el tuyo propio, y no te irrites con facilidad, y arrepiéntete un día antes de tu muerte. Esto es lo que yo pensaba antes de conocer al Señor. Y también dijo, caliéntate ante el fuego de los sabios, pero ten cuidado de no quemarte con sus carbones encendidos, porque su mordida es la mordida de un zorro, y su picadura es la picadura de un escorpión, y su silbido es el silbido de una serpiente, y todas sus palabras son como carbones de fuego. Interesante. El 11 dice, Rabí Yoshua dijo, un mal ojo, vea, otra vez el mal ojo. La mala inclinación es el Yetzer Hará.
Eso es Ain Ra, Yetzer Hará, y el odio hacia la humanidad sacan a una persona del mundo. Mm. 12. Rabí Yose dijo, que la propiedad de tu prójimo sea tan preciosa para ti como la tuya propia. Prepárate para estudiar la Torá, porque no será tuya por herencia. Wow. Y que todas tus acciones sean para el bien de el nombre del cielo. Rabbi Shimon dijo, sé cuidadoso con la lectura del Shema y la oración, y cuando ores, no hagas que tu oración sea algo automático, sino una súplica por compasión ante Dios, pues está escrito, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en bondad, y renuncia al castigo. No seas malvado en tu propia estimación. Qué bonito esto. Cuando digamos Shema, digámoslo con cuidado. Mire, cada Shabbat que yo digo el Shema, cuando dice la palabra y se las enseñarás diligentemente a tus hijos, yo, ay Señor, no lo hice esta semana, o no lo hice bien, o no fui diligente en eso, Padre, ayúdame a ser más constante. Mm. Pienso en esas palabras. Habla de ellas con el camino. Yo dije, no, ¿cómo no hablé de tu palabra a otros? Y no necesariamente con hablar con palabras, ¿no? Sino con mis acciones, que la gente te vea diferente y, y quiera indagar que quién eres tú, por qué eres diferente. Entonces, sé cuidadoso con la lectura del Shema y la oración. Entonces también habla de que pues la oración, la devoción diaria, ¿no? Hacerte fila diaria, tu servicio de oración diaria. Entonces dice, y cuando ores no hagas de tu oración sea algo automático, sino una súplica por compasión de Dios, ante Dios. Entonces, aquellos que utilizan Sidurim, Sidur, oran con esto, tener cuidado con eso, que no se convierta tu oración en algo, como dijo Yeshua, no, cuando ustedes oren no sean como los gentiles que repiten y repiten. Rabí Eliezer dijo, sé diligente en el estudio de Torah y sabe cómo responder a un epicúreo. Bueno, los epicúreos eran manes que sabían mucho en la época romana, es aquellos que se reunían para hablar cosas de filosofía. Pablo se enfrentó varias veces a ellos y sabe ante quién te esfuerzas y que tu empleador es fiel, pues él te pagará la recompensa de tu trabajo. Rabí Tarfón dijo, el día es corto y el trabajo es abundante y los obreros son indolentes y la recompensa es grande y el amo de la casa es insistente. Último Mishnah, el capítulo 2 dice, el Rabí Tarfón solía decir, no es tu deber terminar el trabajo, pero tampoco eres libre de abandonarlo. Si has estudiado mucha Torá, se te dará mucha recompensa. Fiel es tu empleador para pagarte la recompensa de tu trabajo y sabe que la concesión de recompensa a los justos es la era venidera. Entonces, esto es sabiduría judía, dichos de rabinos, cosas que ellos, mire que dice muchas partes, solía decir. Sí, entonces, pues por eso es que lo escribieron y por eso es que se transmitía de generación en generación. Y ustedes, no sé, hay personas que se identifican con sus dichos, más que todos los abuelos nuestros. Mi abuelo solía decir, se identificaban con sus dichos porque los decían a diario, a menudo. Y uno termina diciéndole los mismos dichos a los hijos, como decía mi abuelo, como decía mi mamá. Entonces, esto es lo mismo, se llama Pirkei Avot, dichos de los padres, dicho de los padres. ¿Listo? Entonces, les queda de tarea el capítulo 3, ¿vale? Yo les voy a enviar el PDF. Vamos a ver si estudiamos un poquito el, el, la Mishnah 2, ¿listo? En este tiempito que nos queda, ¿vale? Entonces, ya saben, tarea de leer el capítulo 3 del Pirkei Avot. Cuando terminemos esta clase, usted se habrá leído todo el Pirkei Avot, los 6 capítulos. Dice, entonces, perdón, usted es que lee el capítulo 3, escriba si tiene alguna duda, escriba sus preguntas, escríbalas y miramos si las buscamos juntos, ¿ok? Pero no vamos a estudiar todo el capítulo 3 porque imagínese, vamos a tomar algunos, yo tomo los más relevantes o los que más estudian, sí, las Mishnah que más estudian, que son más populares en la yeshivot y esas son las que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, esas son las que estoy escogiendo. Pero de pronto usted encuentre una que le llamó la atención y tenga alguna duda por qué ellos pensaban así, por qué dijeron esto. Entonces, escríbala y la buscamos.
Dice, ya, Rabí Yehuda Hanasí dice, ¿cuál es el sendero recto que debe elegir el hombre? Todo aquel que lo ennoblezca y le haga ser ennoblecido por la gente. Sé tan escrupuloso con un mandamiento nimio, o sea, pequeño, como con uno importante, pues no conoces el otorgamiento de recompensa por los mandamientos. Evalúa la pérdida de un mandamiento con respecto a su recompensa, así como el beneficio de una transgresión con respecto a la pérdida que entraña. Y reflexiona sobre tres realidades y no caerás en transgresión. Sabe lo que hay delante, arriba de ti, que un ojo te ve y un oído te escucha, y que todos tus actos se escriben en un libro. Bueno, esto lo dijo Yehudá Hanasí, o Judá el príncipe, fue un descendiente de la séptima generación de Gilel. Y nació aproximadamente en el año 135 después del tiempo de Yeshua. Y hay varios versos escritos por este hombre y varios versos que son muy parecidos o que resuenan y hacen eco en los escritos apostólicos. Entonces, miremos esta Mishnah, analicemos las partes que tiene. Entonces, la primera parte de esta Mishnah es esta, que dice, sé tan escrupuloso con un mandamiento nimio como con un importante, pues no conoces el otorgamiento de recompensa de los mandamientos. Entonces, habla de que como no sabemos cuál es la recompensa de todos los mandamientos, solo de algunos, de hecho, se pueden contar con una palma de la mano. Como no sabemos la recompensa, hay que tratar todos los mandamientos por igual, ¿sí? Por eso Yeshua dijo, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde, ni una ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y mire lo que dice Santiago. Dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Obviamente aquí está hablando del concepto de ponerle atención a todos los mandamientos. ¿Mm? No está hablando de el peso de castigo cuando hay templo por el quebrantar mandamiento. O sea, no es lo mismo una persona que no sé, que no comió kosher, por accidente comió un pedazo de marrano o cerdo o chancho, no sé cómo le digan, a una persona que mató a otro. O sea, el castigo no va a ser el mismo. Por lo tanto, lo que refleja, lo que está expresando aquí Santiago o Jacob es que hay que ponerle atención a todos los mandamientos, que es el mismo principio que estamos estudiando hoy en esta Mishnah, porque no sabemos la recompensa. Y la recompensa en los mandamientos parece haber, a veces no estar en proporción. Por ejemplo, miremos este mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Elohim. ¿Sí? Claro, ¿sí, no? Es clarito y tiene sentido. O sea, honrar al papá y a la mamá, los que te dieron la vida, ¿sí? Son coartífices con Dios para darte vida. Entonces merecen que los honres, ¿verdad? Si no es porque Dios los utilizó a ellos, tú no existirías, entonces tiene sentido. Pero hay otro mandamiento que tiene la misma recompensa. Dice, si en el camino encuentras el nido de un ave en un árbol o en el suelo, y a la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no te quedes con la madre y con la cría. Quédate con los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien y gozarás de larga vida. La misma promesa de honrar a padre y madre. Y solamente tener cuidado, o sea, en término específico, tener cuidado con un ave o una madre y sus polluelos. Y en términos generales, pues el cuidado de la naturaleza. ¿Mm? Entonces, el cuidado de la naturaleza
o el cuidado de unos polluelos nunca está en la misma proporción que honrar a padre y madre. No hay un castigo en la Torá para aquel que no, que se llevó un polluelo. Tendrá que de pronto pedir perdón y llevar un sacrificio cuando no es, cuando el castigo no está específico, se lleva un sacrificio de shalom, una ofrenda de paz. Pero no hay como quien mata a una persona, no hay un castigo que la Torah lo especifique, pero la recompensa es la misma. Entonces, esto nos enseña que aunque el castigo sea diferente, sí, hay que tratar a los mandamientos como si fueran iguales. Toda la Torah igual. Por eso Santiago decía que toda está conectada. Miremos la otra parte de la Mishnah, dice. La parte de esta Mishnah 1 del capítulo 2. Dice, sé tan escrupuloso con un mandamiento nimio como con un importante, pues no conoces el otorgamiento de la recompensa de los mandamientos. Donde este no es. Este. Perdón, que tengo aquí un enredo. Me equivoqué. No puede ser que yo me equivoque. Mire, les voy a leer el otro, la otra parte. Bueno, no, espere, pongámosla aquí. Es que esa parte me parece muy buena. Aquí es tan escrupuloso con un mandamiento mínimo, con un importante, pues no conoces. Dice, evalúa la pérdida de un mandamiento con respecto a su recompensa, así como el beneficio de una transgresión con respecto a la pérdida que entraña. ¿Qué significa eso? Significa que uno no debe, uno no debe, esta parte aquí, evalúa la pérdida de un mandamiento, uno no debe desaprovechar una oportunidad para cumplir un mandamiento y así perderse de la recompensa que trae el cumplimiento de ese mandamiento. Pero al mismo tiempo, uno no debe, antes de cometer un pecado, dice, evalúa la pérdida con respecto a su recompensa, así como el beneficio de una transgresión. ¿Qué beneficio puede traer una transgresión? Bueno, ya vimos que los mandamientos tienen recompensa, ¿sí? O sea, los mandamientos tienen recompensa. La recompensa inmediata, que es el mantener tu santidad, vivir en la Kedushá, que es la recompensa más, no hay gratificación más grande que vivir en Kedushá. Cuando tú cumples un mandamiento, te sientes bien, esa es una gratificación inmediata. Pero hay ciertos mandamientos que tú cumples y no solamente te dan gratificación inmediata, sino que tiene una recompensa aparte de eso. ¿Mm? Hay mandamientos que te dan recompensa. Más que todos son los mandamientos que haces por otras personas, tienen mucha recompensa para ti. Pero también dice esta Mishnah, dice, así como el beneficio de una transgresión. ¿Qué beneficio tiene una transgresión? ¿Qué beneficio trae el pecado? ¿O qué podríamos llamar como beneficio que trae el pecado? Quién me quiere decir? Hello. ¿El perdón? No, el pecado no trae perdón. El arrepentimiento trae perdón. El De pronto pecado trae algo monetario, digamos, el transgredir por, por recibir plata por algo. Ajá, ok, algo monetario, listo, sí. Sí, Pero, pero a la cuando uno final, hace el famoso se bellece que dicen como yo ahí que hace, ¿cómo se llama eso? ¿Soborno? mm, ¿Peculado se llama? sí, Sí, un soborno. beneficio monetario. ¿Qué otro beneficio? Los pecados de inmoralidad sexual traen placer, ¿sí o no? Mm. Pues el pecado es placentero, si no, no sería pecado, si no, no le agradaría a nuestra carne. ¿Mm? Por eso dice, así como el beneficio de una transgresión. Entonces, evalúa el beneficio de una transgresión. ¿Cómo se evalúa el beneficio de una transgresión? Con respecto a la pérdida que entraña. ¿Cómo así? Pues sí,
Mire lo que usted va a tener de ese pecado, pero no lo evalúe desde el punto de vista de cómo se va a sentir o cómo se siente de rico, o mire qué plata que me gané con ese negocio torcido que hice. No, no lo mida en lo que usted va a recibir supuestamente, entre comillas, sino míralo o evalúelo con respecto a la pérdida que le entraña, es decir, las consecuencias que van a traer esos pecados a su vida. Mídalo así. Entonces, antes de pecar, no mide, uy, pero es que lo va a pasar rico. Dice, no, ¿qué me va a pasar después de que haga esto? ¿Qué me va a pasar? Porque la Torah lo dice, ¿sí? La Torah dice que la maldición no viene sin causa. Mire lo que dice Yeshua, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale, aquí está la maldad que entraña el pecado, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O sea, condenación. Entonces, hay pecados, bueno, este pecado en particular sí trae, a pesar de la condenación que es el más grave, o sea, te vas a condenar eternamente. ¿Mm? Y está hablando de que comete adulterio, es una persona que sabe Torah, que sabe que el adulterio es pecado y lo comete. Es decir, una persona que es salva puede perder eso. Ah, que uno puede perder, yo no quiero entrar en ese campo ahorita que si pierde la salvación o no. Pero quiero que miremos lo que nos enseña esa Mishnah en cuanto a mirar, no solamente cuando practiquemos un mandamiento, mirar, hay que mirar de la recompensa que podemos tener, eso es sano, pero también de la misma manera, cuando peques, mira la recompensa que te va a dar el pecado. ¿Qué trae recompensa al pecado? Pues ahí lo dice, Pablo lo dijo, pecado trae la tentación, trae con ella muerte. Dice la última, dice, y reflexiona sobre tres realidades y no caerás en transgresión. ¿Mm? Sabe lo que hay arriba de ti, ¿sí? Que un ojo te ve y un oído te escucha y que todos tus actos se escriben en un libro. En un libro. ¿Alguien tiene algo que decir? No, ok. Entonces, sabe lo que hay arriba de ti. Perdón, reflexiona sobre tres realidades y no caerás en transgresión. Sabe lo que hay arriba de ti, que un ojo te ve, un oído te escucha y que todos tus actos se escriben en un libro. Mm. Mire lo que dijo Yeshua acerca de esto. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad será oído a la luz, y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones interiores será proclamado en las azoteas. Una de las cosas que me parece bonito de esto, cuando usted estudia judaísmo, es que usted se da cuenta que varios de estos dichos que fueron dichos antes de Yeshua, él, o sea, él no vino a enseñar nada nuevo. Esto ya lo sabían ellos. De hecho, cuando se habla de la enseñanza de Yeshua, no dice, él enseñó como quien enseñó algo nuevo. No, él enseñó como quien tiene autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. No solamente que él cumplía lo que decía, ¿no? Eso es lo que le da autoridad a él, sino que él era el Mesías. Y era el Mesías sellando esta sabiduría, o sea, dándole el sello de aprobación. Eso me parece lo bonito del Eterno, del Señor Yeshua, que cuando sus discípulos, por ejemplo, se le acercan, enséñanos a orar, y él les enseñó a orar la misma clave judía, la misma oración judía, o la misma estructura de oración judía que todos sabían orar. Simplemente él habló de ser genuinos, de hacer las cosas con sinceridad, ¿m? de actuar, de actuar de una manera genuina, de actuar con una manera mm, Con integridad.
Integridad, sí. ¿Qué es integridad? Eso lo he enseñado harto. ¿Qué es integridad? ¿Qué me quiere decir? Es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Exactamente, eso es integridad. Julito, tengo una pregunta. Dígalo. Esto, digamos, cuando uno quiere apoyarse ahí en alguna Mishnah o algo, eso no tiene un orden, por ejemplo, de parashá, sino son dichos, No, o sea, no, ¿cómo buscas tú, por ejemplo, ¿Hay un índice? digamos, en cuanto a, digamos, una parashá, que, por ejemplo, parashá Cora, ¿sí? Que habla sobre la rebelión, sobre el corazón rebelde y todo eso. ¿Cómo hace uno para buscar exactamente sí, de dónde me puedo apoyar ¿de dónde lo sacó en la Torá? No, esos son dichos así, a veces, como al azar de sabiduría? sí, o sea, no hay, a veces citan, a veces se encuentran citas bíblicas ahí, dicen, sé tal cosa, porque como dice la Torá, ta, 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 son cosas que ellos escuchaban decir de sus rabinos, de sus padres, que Ok, estudiaban Torá y del comportamiento de hecho, o sea, de cosas que ellos sacaban de la práctica de la Torá, ok. ¿sí? Pero no es que Y haya un orden como que, bueno, para allá tal, entonces estos son los comentarios de esa para allá. no, No. no, no, Ah, ok. no, esto simplemente está, el Pirkei Avot está dentro de un ceder que habla de los daños, de pagar los daños, y es la parte de la Torá que habla de la ética, de cómo comportarse con los otros, con las otras personas, ¿sí? Por eso Ok. fue, ese tratado lo pusieron ahí, pero no viene así. Ahora, los otros, hay otros tratados, cuando ya hablan de la Torá, sí citan la Torá, o sea, la cita bíblica que está en discusión, porque es que estos son dichos de los padres. Los otros Ok. sí son discusiones acerca de la Torá, entonces sí empiezan a discutir acerca de un texto. Ah, ok. Por eso es Sí. que es un tratado más de ética, ¿no? O sea, no tanto de santidad, aunque para mí la ética y la santidad están muy, muy cerca, ¿sí? Porque Ujú. una persona santa es una persona ética, pero una persona ética no necesariamente es una persona santa. Pero cuando se habla dentro del contexto de Torah, las dos van de la mano. O sea, tú no puedes decir que eres santo si no eres ético, no tiene sentido. El libro de ética por excelencia es la Torah, es él. Ujú. Entonces, bueno, Ok. aquí Yeshua habla de que todo se dará a conocer, o sea, era algo que ya conocían ellos. Esto era algo que ellos sabían, que todo lo que uno haga queda escrito en un libro y todo se dará a conocer hasta lo oculto. Mira, hay un cuento muy bonito. Hay una historia del rabino Hafetz Haim. Sí, Israel Meir Kagan se llama el rabino Hafetz Haim, el que escribió el tratado de la lengua, de la lengua maligna, ¿se acuerdan? Y dice que una vez había un conductor de una carreta en el camino y lo recogió, súbase, pero este conductor no sabía que él era el rabino Hafetz Haim y se subió ahí en la carreta, ¿sí? En el caballito, en la carreta del hombre. Y el conductor de pronto vio en una finca que había harto heno para su caballo. Entonces le dijo al rabino, espéreme aquí, que allá hay heno. Mi caballo, mi caballo voy a darle comida. Entonces le dijo, usted me avisa si viene alguien, si alguien está mirando. Yo voy y lo saco, lo agarro y usted me avisa y cuando lo suba aquí rápido nos vamos. Entonces el rabino le dijo, hágale. Y se fue el hombre a agarrar el heno. Cuando el hombre lo estaba agarrando, el rabino empezó a gritar, alguien está mirando, alguien está mirando, alguien está mirando. Y el hombre dejó ese heno botado y se subió a la carreta. ¿Quién no está viendo? Dijo, Dios te está mirando. Entonces, ese es el concepto de la ética. Sí, ese no, hágale, avíseme ahí cuando yo lo agarro, eso no importa, eso nadie me está viendo. O cuando uno trabajaba en las oficinas y me llevo así que el otro día estaba con mi esposa y me dice, estábamos en un supermercado y ella agarró una frutica pequeña, una frutica, no me acuerdo que era como unas ciruelitas. Me dijo, ¿a qué sabrá esto? Y me dijo, si yo agarro unita, solo una es robar. Yo le dije, sí. Entonces, ¿cómo hago para saber a qué sabe? Pues cómprala, ¿no?
¿Y qué tal que no me guste? Y pues si en la vida no te gusta, pues lo botas. O se lo das a otra persona, o se lo das a las gallinas. Bueno, no se debe botar comida, pero se lo das a las gallinas. Yo le dije, cómpralo. Y lo compró y ella me decía, pero aquí tantas cosas que botan, porque a veces en los supermercados botan o dejan caer cosas y yo no agarro ni una cosita porque me da miedo. No hay que robar. La Biblia dice que no hay que robar. A Dios no le gusta. Entonces, son cosas pequeñas, pero a mí me parece que hay detalles, que los detalles pequeños Dios se fija. Y los detalles pequeños Él se da cuenta qué tan fieles somos a Él, ¿no? Y qué tan íntegros somos delante del Eterno. Si no, soy yo. Y más que todo cuando tus hijos te estén viendo. Dile, no, no lo hago porque no, eso no está correcto. Hijo, ay, pero tan bobo. Pues sí, bobo, bobo no, diferente. Bobo no, santo. Esa es la diferencia que tenemos, esa es la diferencia que tenemos nosotros. ¿Mm? Mire lo que Por dice. ejemplo, ¿puedo, Dile, puedo, puedo dile. hablar? Sí, Por ejemplo, creo que hay una parasha que habla sobre cuando uno le daña algo a su prójimo, que debe devolverle incluso más de lo que le dañó. Entonces sí, nosotros nos pasa en el supermercado hay veces, porque claro, Victoria hay veces coge algo y si lo suelta al piso nos toca revisar siempre porque sí nos da miedito tener que reparar cosas muy caras. sí, claro. Parashat Kedoshim, Mishpatim creo que es, y habla de que si tú, sí, tienes que devolver el 20%, una quinta parte. O sea, debes devolver, tienes que devolver lo que dañaste. O si te lo robaste, pues tienes que devolverlo. Aparte de eso, añadir una quinta parte. ¿M? Y aparte de eso, tenías que ofrecer un sacrificio y pedir perdón, ¿sí? Mire, mi familia es costeña y hay una parte de la familia que, bueno, mi familia la mitad es de la costa de Colombia y la otra mitad es santandereana. Mi familia es de Bolívar y en parte son de Cesar, de La Guajira también. Y de la parte de La Guajira, del Cesar, de esa parte de allá. Y entonces, en tiempos de antes, si uno le hacía a alguna persona, no solamente tenías que pedirle perdón, si hablabas, por ejemplo, a alguien, ofendías a alguien, no solamente tenías que perdón, sino te decían, me tenéis que pagar la ofensa, me tenéis que pagar la ofensa. O sea, las ofensas tenías que pagar con dinero también. Y estipulaban un precio de acuerdo a la ofensa o el aprobio que le habías generado a otra persona, ¿sí? Y hay que no la pagara. Bueno, ustedes han escuchado cómo son los guajiros. Vean, en el Cesar y en la Guajira no hay fences, no hay, ¿cómo se llama eso? En las fincas. No hay, en la Guajira no, Cercas. no hay cercas. Yo le preguntaba a mi prima, venga, y no hay cercas, y ese chivo, ve esos chivos que están ahí, se los roba alguien. Me dice, vaya primos, róbeselo. A ver qué le pasa. Nadie le roba a nadie, ¿sí? Entonces, esa fue la primera lección que yo tuve. Las ofensas se pagan, o sea, uno tiene que pagar más. No tenían temor de Dios. Bueno, eso no era por temor de Dios, eso era por temor a la bala que se daban allá. Pero me refiero a que sí, uno paga las cosas, pero ahí queda el oprobio de la persona. O sea, me has robado, me lo dañaste, o sí, esas cosas. Sí, es un buen punto. Miren lo que dice Éxodo. Dice, y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos. Esto me parece muy bonito, ante sus ojos, no ante los ojos de los hombres ni ante los ojos de nadie, ante sus ojos, que Él te está mirando siempre. Qué bonito esto. Y escuchas sus mandamientos, wow. Y guardas todos, no dice, y los lees, ¿no? Y los escuchas. Qué bonito esto, o sea, ir donde te lean los mandamientos. Ah, pero es que en aquella época no tenían rollo. Sí, 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 yo sé todo eso, pero hablar, ¿cómo dice? Leer los mandamientos juntos, que tanto nosotros como nuestros hijos escuchen los mandamientos, toda la comunidad escuchando los mandamientos del Eterno, leyéndolos. Esa parte me parece tan bonita en una congregación que después de la alabanza y todo nos sentamos todos a escuchar la palabra del Señor con nuestros hijitos, toda la familia escuchando la palabra de nuestro Señor. Leer juntos, más que ir a escuchar a un hombre o la predica de un pastor, sí, es necesario enseñar.
Pero, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, 30 minutos a la lectura y 30 minutos a la enseñanza, igual. Escuchar la palabra del Señor. Escucha sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los hijos de sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Este verso me parece tan lindo y haces lo recto ante sus ojos. O sea, Él ve, Dios observa, ¿sí? Ese es un dicho de alguien por ahí, de un grupo, Dios observa. Eso es lo que significa ese triángulo con un ojo. No sé si lo han visto en algunas partes. Dice que Dios observa que la ética más grande, por eso está impreso en el dólar de los Estados Unidos, dicen que la ética más grande en los negocios no es que delante de los hombres, sino que hay uno más grande que está mirándolo todo. Obviamente eso tiene su parte ocultista ahí, pero el principio es ese. Pero eso está mezclado con una cantidad de paganismo, una cosa rara. Los billetes de dólar tienen su cuento, pero esa parte de ese ojo es Dios observa. Y está basado en el principio de que Dios lo ve todo, de que Él está en todas partes y te ve. A mí alguien me dijo alguna vez que tu casa sea con paredes y techo de cristal. ¿Se imagina? Que uno viviera en una casa que todas las paredes y el techo fueran de cristal o cámaras por todos lados, cómo te comportarías? Tenaz, ¿no? No, es mi privacidad, tengo derecho a mi privacidad, o sea, tienes derecho, sí, a tu pecado, o sea, es que el hecho que Dios te vea, entonces está infringiendo tu privacidad. Si Él está en lo íntimo de tu corazón, conoce tus pensamientos, todo, conoce las intenciones, no solamente lo que dices o lo que piensas, sino antes de que lo pienses hay una intención. Esa también la conoce el Señor, está antes de esa intención, Él ya está ahí. Imagínese ser tan santo que uno pueda cuidar sus acciones. Imagínese ser tan santo que uno pueda cuidar sus palabras. Imagínese ser tan santo que uno pueda cuidar sus pensamientos. Imagínese ser tan santo que uno pueda cuidar sus intenciones. ¡Ah! ¡Qué nivel! Entonces, a eso se refiere esta Mishnah. ¿Listo? Entonces ya con esto terminamos. Listo. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿vale? ¿Vale? Bueno, que el Eterno los guarde y los proteja. Y como siempre, vayan y sean luz. Bendiciones.